predicadores no debemos tratar de convencer a las personas. Debemos predicarles un verdadero evangelio, una verdadera palabra del Señor, que produzca un cambio en nuestras vidas. Porque la palabra de un hombre puede satisfacer momentáneamente, puede calmar la ansiedad por una palabra positiva, pero eso es como la neblina, se desaparece. Pero cuando la palabra de Dios viene sobre tu vida, eso permanece para siempre. Hermanos míos, vamos al libro de Primera de Corintios, capítulo 2. ¿Qué palabra tiene el Señor para hablar con nosotros esta noche? Venimos viernes tras viernes en una serie de mensajes. Algunos que lo han visto, los estados a través de la página o de WhatsApp. Es un tiempo donde le pedimos al Señor que nos ayude, que nos provee, que nos bendiga, que nos direccione en las áreas necesarias de nuestras vidas. Y sabemos que Dios lo puede hacer y lo hará en el nombre de Jesús. Porque el Señor es misericordioso. Ahora, antes de seguir hablando, vamos a leer en el capítulo 2, versículo 1 en adelante, para introducirnos en el mensaje de esta noche. Pero antes, usted tiene que saber que la palabra de Dios dice en Romanos 10:17 que la fe es por el oír, y por el oír la palabra de Dios. Ahora Pablo le dice a la iglesia de Cristo en este capítulo: así que, hermanos, como fui a vosotros para anunciaros el testimonio de Dios, no fui con excelencia de palabras o de sabiduría, pues me propuse no saber entre vosotros cosa alguna, sino a Jesucristo y a este crucificado. Y estuve entre vosotros con debilidad y mucho temor y temblor, y ni mis palabras ni mis predicación fue con palabras persuasivas de humana sabiduría, sino con demostración del Espíritu y de poder, para que vuestra fe no esté fundada en la sabiduría de los hombres, sino en el poder de Dios. Amén. No me asiento, libre las palmas, glorifique a aquel que está entre nosotros, que es el Espíritu Santo de Dios. Para los que no conocen, Pablo tenía una capacidad, un conocimiento. Se diría que era como un erudito, conocedor de las Santas Escrituras. Desde muy joven fue instruido, así que en él había mucha capacidad de sabiduría. Se encontró muchas veces confrontando al pueblo judío y a aquellos que se llamaban los sabios de aquellos días, que también ellos, por ser sabios y conocedores, discriminaban al resto de la sociedad. Pero ahora Pablo no estaba de ese lado, ahora estaba del lado de Cristo, porque yendo hacia una ciudad en persecución de los cristianos, tuvo una gran manifestación de que Dios lo encontró en el camino, lo confrontó, y allí hubo una gran obra maravillosa del Señor, que dejándolo ciego, luego nuevamente le hizo recuperar la vista, para que él reconociera y supiera que no le bastaría con toda la sabiduría que tuviera, sino era para adorar al Señor Jesucristo. Así que el Señor lo llamó como instrumento en las manos del Señor.
pero les hablaba con humildad al pueblo, con sabiduría no humana sino la espiritual, para que el pueblo del Señor no fuese convencido, sino que por el oír de la palabra ellos entendieran el buen mensaje de salvación de Cristo Jesús. Y de esta forma el pueblo oía la palabra del Señor y el Espíritu Santo se movía en lo sobrenatural, dando testimonio de la propia palabra del Señor. Como en este lugar muchos de nosotros hemos sido ya bendecidos por el Señor en distintas formas. Tal vez, no sé, pero yo sí sé que hay personas en la congregación, no sé si hoy están, que salieron de un CTI, que salieron de circunstancias caóticas, críticas, porque Dios a través de la palabra, por el oír de las propias personas, en la fe en Cristo Jesús, obtuvieron el resultado que ellos buscaban. Y por eso la palabra dice que el creer es poder de Dios. Y si usted frecuenta la congregación del Señor, al tabernáculo, a la casa de Dios, puerta del cielo, el que tiene oído para oír no solamente la oración de algunos nada más, sino la de todos, porque Él está pronto para oír su clamor y sus peticiones. Pero si usted está posicionado en la fe y en la convicción y en la certeza y en la seguridad, yo le puedo asegurar que la voluntad de Dios no es para mal, como dice la Escritura, sino que los pensamientos de Dios son siempre para bien hacia su pueblo, a los que le buscan, a los que le llaman y a su nombre. Y es por esto, hermanos míos, que la sociedad de los días de hoy busca la sabiduría, el intelecto, el conocimiento. Pero lo más importante es lo que Dios quiere tratar en cada reunión con la iglesia. Y es, como dicen por ahí afuera, es un combo donde produce el Espíritu Santo de Dios diferente en un propio mensaje, diferentes palabras, para que cada uno de los que estén en la congregación oyendo la palabra de Dios reciba el mensaje que necesita para alcanzar las bendiciones que Dios ya tiene predestinadas para ustedes. Amén. Pero lo que Dios necesita es que el creyente, el que cree en el Señor, no se debilite en la fe por más que la circunstancia le rodee, por los problemas, las dificultades, sino que no pongan la mirada en la circunstancia, sino en aquel que tiene el poder de cambiar la circunstancia, que es Cristo Jesús. Porque de ahí hemos nacido. Llegamos a los pies de Cristo una vez hace muchos años, agobiados, cansados, fatigados, sin respuesta, sin solución, sin circunstancia de victoria. Pero cuando llegamos a los pies de Cristo y nos humillamos a la presencia del Señor y le pedimos que demuestre Él su gloria, su amor, su misericordia, nos ha rescatado del pozo de la desesperación. Y la mano de Dios sigue siendo extendida sobre la humanidad. Por eso, mis queridos hermanos, un hombre en Génesis, el padre de la fe, tomó la decisión más segura y correcta. Aunque vivía en una tierra donde la estabilidad económica estaba bien, y le estoy hablando de Abraham, él oyó la voz de Dios y siguió a Dios. Y Dios le prometió muchas cosas, que por donde él fuera el Señor lo bendecería. Pero le prometió algo que realmente le movió los cimientos ante una circunstancia de lo imposible. Le prometió que de él nacería una nación. Y en el desierto le dijo: mira las estrellas, Abraham, a ver si las puedes contar. Y Abraham, en la fe, obviamente no las contó.
Y dijo el Señor: así será tu descendencia. Y cuando yo voy al mensaje, así será tu descendencia, yo digo, para mí, pensar que cuando en el día de la gloria, que estemos allí como está escrito en la palabra del Señor, yo me imagino a Dios diciéndole a Abraham: ¿viste aquello que te prometí, Abraham? Pues mira la descendencia. Y me imagino que serán millones y millones de almas que por causa de la fe de un hombre que creyó a Dios y se separó y buscó al Señor y hizo lo que el Señor le dijo, él fue bendecido, él y toda su casa y su familia. Y ahora nosotros, por Cristo Jesús, somos esa nación de las estrellas. Los predicadores no debemos tratar de convencer a las personas. Debemos predicarles un verdadero evangelio, una verdadera palabra del Señor, que produzca un cambio en nuestras vidas. Porque la palabra de un hombre puede satisfacer momentáneamente, puede calmar la ansiedad por una palabra positiva, pero eso es como la neblina, se desaparece. Pero cuando la palabra de Dios viene sobre tu vida, eso permanece para siempre. Cuando Dios dice: te bendeciré, ay, agárrese, hermano mío, hermana mía, porque Dios te va a bendecir. El Señor nos viene hablando hace tiempo de que la iglesia del Señor debe estar preparada para los días difíciles que se vienen. ¿Ve? Un silencio. Porque muchos están diciendo: vendrán buenos y nuevos tiempos. Pero realmente la verdadera palabra dice que vendrán tiempos difíciles. Y yo quiero contarles una historia de una persona que está en el libro de Elías, en Primera de Reyes, capítulo 17, versículo 14. Los invito a ir ahí, porque usted está buscando de un soberano, creador del cielo y la tierra, que tiene poder de sustentar, de dar abrigo, de proveer, de multiplicar todas las cosas que sean necesarias. Y usted puede ser una persona que en tiempo de sequía, en tiempo de escasez, aunque el mundo esté agitado, aunque el mundo se desespera, usted estará confiadamente en el Dios de su creador, que es Cristo Jesús. Y Dios lo que promete, Él lo cumple. Para estos días, Elías le había el Señor anunciado que vendrían 3 años de sequías. Pero realmente había personas pasando necesidades. Pero Dios instruyó a Elías a dirigirse hacia un lugar donde en el versículo 14, Elías y la viuda de Serepa. Allí dice el versículo 14: porque Jehová Dios de Israel ha dicho así: la harina de la tinaja no escaseará, ni el aceite de la vasija disminuirá, hasta el día que Jehová haga llover sobre la faz de la tierra. Primera de Reyes, capítulo 17, versículo 14. Amén. ¿Encontró? Por eso, hermanos míos, cuando nosotros honramos al Señor, buscando el reino de Dios y las cosas maravillosas del Señor, cuando vemos que los problemas y las aguas se agitan, las circunstancias en cualquier índole, problema, dificultad espiritual, personal, familiar, cual sea la escasez, la traba laboral, pues cuando permanecemos
cuando seguimos buscando al Señor a pesar de la circunstancia, estamos confiando que en un de repente de Dios las cosas van a cambiar. ¿Y con qué facultad, pastor, usted lo puede decir? Porque no hay una mejor persona que haya cruzado desiertos, valles de desesperación, circunstancia, para decirles a otro cómo salir de esos valles y de esos problemas. La mayoría de los pastores, antes de llegar al pastorado, la mayoría de los siervos del Señor que sirven en todo el mundo, primero son puestos a prueba, pasan por el fuego de la prueba, pasan por los desiertos y superan de una forma creyendo en la divina palabra. Cuando el siervo se prepara y ora y clama, él está proclamando que toda adversidad contraria, toda fuerza contraria espiritual o diabólica, lo que sea, problema, estamos proclamando que Dios tiene el control de nuestras vidas, que somos hijos de un rey que tiene poder para librar batalla y ganar territorio de bendición para su pueblo. Ese es nuestro Señor, ese es el Cristo que predicamos. Y en estos días había sequías, pero Dios sabía que realmente Elías tenía que moverse en una dirección para llegar a una ciudad donde a la vez, en la misma circunstancia, Elías se movió y caminó y llegó hasta el lugar que Dios le indicó. Pero a la vez Dios pondría a prueba a una mujer que solamente tenía una porción de harina y una poca aceite en su tinaja. Y Elías le dice: hazme primero para mí y luego hazlo para contigo y tus hijos. Y esa mujer supo identificar quién le estaba hablando. Ella sabía que no era una persona cualquiera, que este hombre era un hombre de Dios, lleno del poder de Dios, y que si él estaba transmitiéndole que vendrían providencias, que Dios le estaría sustento, ella no dudó en hacer aquella masa para darle a comer el alimento que el profeta necesitaba. Ahora Elías le dice a ella, como Dios nos dice a nosotros, porque Jehová Dios de Israel, en el versículo 14, ha dicho así: la harina de la tinaja no escaseará, ni el aceite de la vasija disminuirá, hasta el día en que Jehová haga llover sobre la faz de la tierra. Es dicho, hasta la semana que viene que pueda llover o no. No había meteorólogos en esos tiempos, no había diagnóstico. Ella no creyó en el diagnóstico de las nubes, ella creyó en la palabra de Dios y fue suplida todos los días que fueron necesarios. Cuando usted deposita la fe y no retrocede, sino que avanza a pesar de las circunstancias, no se estanca, no se queda, no disminuye, sino que sigue adelante. Usted sabe que va en una colina cuesta arriba tal vez, pero sabe que del otro lado, la cual usted no puede ver, Dios ya tiene la bendición para su vida. Solo dice el Señor: esfuérzate y sé valiente, porque la harina no escaseará, ni el aceite de tu tinaja. Y a su nombre. Pero hay más promesas en el Salmo 112, por favor. Porque cuando venga la hora de la lucha, eso es natural que muchos de nosotros, nuestra fe se debilite, porque Dios conoce la humana naturaleza que somos nosotros y que somos ansiosos, ¿sí o no? Ah, solo yo. Somos ansiosos. Queremos la respuesta mañana. Queremos la solución el miércoles. Hoy si es posible. Porque decimos para nosotros de adentro: Dios lo puede hacer si quiere.
Y todavía doblamos el cuello como diciendo, tú no lo haces porque no quieres. Ahora, no es bueno pelear contra Dios. No es bueno rezongar contra Dios, porque Dios tiene un día y una hora establecida. Y puedes que estés pasando por el fuego de la prueba, pero el Señor dice, aunque pases por el fuego, no te quemarás. Aunque pases y estés nadando contra la corriente de los problemas, el Señor dice, yo seré tu oportuno socorro en la hora necesaria. No te ahogarás, yo estoy contigo. Ahora, estar aquí y hablar lo que el Espíritu Santo quiere hablar con cada uno de ustedes, no me es fácil a mí como ser humano. Pero me he entregado en cuerpo, alma y espíritu todo este día para que Dios ponga palabras sobre usted. Y ahora yo no estoy confiando en mi carne, sino estoy confiando en el Espíritu Santo de Dios que está hablando con usted. Esa es la diferencia. Y Pablo no les hablaba con sabiduría humana. Él les transmitía confianza. Él les transmitía esperanza. Y también sobre la fe y la esperanza se movía lo sobrenatural de Dios operando maravillas. Y en esta noche no hay diferencia, porque el Dios que estaba con Pablo está esta noche hablando contigo. Gloria a Dios. Si nos enojamos o nos encaprichamos, Pablo dice que somos como niños inmaduros. Pero si realmente abrimos nuestra matriz del entendimiento, del comprendimiento, de la capacidad divina de Dios, y solamente podemos moverla en la dirección de mirar toda la creación de Dios en este planeta Tierra, que todo lo hizo perfecto, que todas las cosas que hoy estamos viviendo, como la ciencia que está aumentando, ya Dios las estableció más de 1000 años atrás por profetas y las declaró cuándo sería la nueva venida del Mesías por segunda vez. Y hoy estamos viviendo un evangelio donde necesita ser nutrido en la propia persona, confiado en que Dios tiene la solución para cada circunstancia. Y usted tiene que confiar en ese Dios. Porque muchos en estos días llegan hasta condicionar a Dios. Y no podemos condicionar a Dios, pero sabemos que todo tiene un tiempo, dice el proverbio. Y así tenemos que esperar el tiempo, no nuestro, sino de Dios para con nuestras vidas. La Biblia dice, y la palabra de Dios dice, en la inspiración de Dios dice, aunque la visión tardara un poco, espérala, porque de cierto te llegará. Cuando Dios promete, Él cumple. Si Él dice te sacaré adelante, va a sacarte adelante. Si Él dice voy a restaurarte lo que la oruga, el saltón, el revoltón y la langosta te tuvo todo este tiempo devorando, dice el Señor, ya llegó la hora y voy a remultiplicar lo que la oruga y todo lo demás te vino quitando de tu vida. ¿Y usted qué hace? Y usted dice, ¿y será? Ya está, no hay revuelta, no hay bendición. Pero usted dice, me apropio de la palabra, la recibo, la agarro en mi corazón y camino hacia adelante peleando la buena batalla de la fe para conquistar lo que parece imposible conquistar. Y el Señor nos dice esta noche, bienaventurado el hombre que teme a Jehová y en sus mandamientos se deleita en gran manera. Su descendencia, como dice iglesia, léalo junto conmigo, su descendencia, la generación de los rectos será bendita. Bienes y qué hay en su casa, y su justicia permanece por unos días, para siempre. Gloria a Dios, aleluya.
resplandeció de las tinieblas luz a los rectos. Es clemente y misericordioso y justo. El hombre de bien tiene misericordia y presta. Gobierna su asunto con juicio, en un orden, en un temor hacia Dios, porque Dios lo está mirando. Por lo cual no resbalará jamás. En memoria eterna será él justo. No tendrá temor de malas noticias. Su corazón está firme, confiado en Jehová. Asegurado está su corazón. No temerá hasta que vea en sus enemigos su deseo. Mire, reparte, da a los pobres. Su justicia permanece para siempre. Su poder será exaltado en gloria. Lo verá el impío. ¿Y qué? Hay gente que está irritada en este tiempo que usted no puede creer que usted tenga la paz de Cristo. No puede creer que usted avance. No puede creer que usted logre los objetivos. Hay gente allí en el entorno de ese barrio, en un lugar, que dice: ¿cómo hace esta? ¿Cómo hace este para avanzar? ¿Por qué? Porque usted tiene al dador de la vida. Usted tiene al Rey de Reyes, al Señor de Señores, al Dios de la providencia, al Dios que abre puertas y nadie las cierra. Y dice: crujirán los dientes y se consumirá el deseo de los impios, perecerá. Amén. ¿Cuántos quieren darle palmas a Jesús recibiendo la palabra de Dios? Gloria a Dios y a su nombre. Pero vamos al libro Primera de Samuel, capítulo 2. Primera de Samuel, capítulo 2. Y ya estamos terminando. Solo que usted esté muy apurado, lo terminamos ya. Dios está hablando con usted. Como Pablo hablaba a la iglesia, a los Efesios, a los Corintios, a los Gálatas. Dios esta noche está ministrando para usted. Primera de Samuel, capítulo 2, versículo 30. Cuando haya encontrado, no lea, por favor. No se apresure, tenga paciencia. Espere la hora de la lectura. Ahora, míos, hermanos míos, de algo he aprendido y algo quiero compartir con la iglesia. Y cuando queremos avanzar, no podemos soltar el arado. Debemos permanecer firmes. Como cuando estamos arriba de una barca y se desatan vientos, debemos estar firmes en la fe y en la convicción y en la certeza que esos vientos van a ser momentáneos, que esas aguas turbulentas se moverán, porque tal vez o no son periodos de tiempo donde también Dios te pondrá a prueba antes de llegar la bendición de Dios para tu vida. Porque Dios muchas veces nos va a poner a prueba, o el enemigo, antes que caiga el racimo de la victoria, él va a tratar de que usted oscurezca, empañe aquello que viene de arriba. Y es por eso que el Señor nos advierte que debemos permanecer firmes en la fe, constante, dice la palabra de Dios, perseverando, dice el Señor, y orando los unos por los otros. Por lo que viene de Dios es de Dios, pero el enemigo también lucha para que usted no alcance la victoria. Pero si usted realmente, como dijimos antes, persevera y consiste en continuar la mirada, buscando, no dejando de congregar como escrito está, llamando a las puertas de Dios, alabando al Señor con adoración, con himnos y cánticos, en medio de la lucha, en medio de la prueba, usted va a alcanzar la victoria. Usted
usted va a alcanzar la bendición que tanto añora. Porque Cristo está. Dios le dijo a Daniel: el príncipe de este territorio ha desatado batalla, pero yo he enviado refuerzos. Así que Daniel, mientras había salido un decreto contra él, y era un decreto de muerte, Daniel tenía que estar cerrado en la habitación, pero él no hizo eso. Él más que no podía orar a ningún Dios que no fuese el del rey de aquellos días, porque el decreto decía que si alguien clamaba a otro Dios que no fuere la estatua del rey, pues sería muerto. Daniel no tuvo temor ni temblor, y por lo contrario, él no se encerró en su habitación, él no se escondió, él abrió la ventana y siguió orando, siguió clamando. De la misma forma, Dios habla hoy a nuestro corazón, y tal vez nos vaya a hablar otra vez mucho más adelante, y usted va a recibir esta palabra si su corazón está dispuesto. Daniel era uno de ellos, pero habían 3 jovencitos, Medrad, Besag y Abednego, los que le habían dicho: si ustedes no se doblegan, van al fuego. Y vive Jehová, le dijeron ellos, que no nos doblegaremos ante tu estatua, oh rey, ya que moramos o vivamos, del Señor somos. Y dice que cayeron vivos al fuego y no se quemaron. Dios nos pone a prueba muchas veces, y realmente todos les fallamos en alguna cosa. Todos le fallamos en la hora de la prueba. Pero usted ha escuchado donde Dios dice: vuélvete a levantar, empuña la espada de la victoria y pelea, porque yo voy contigo para conquistar lo que no has podido conquistar hasta ahora. Eso roba. Por eso dice la palabra: por tanto Jehová, el Dios de Israel, dice: yo había dicho que tu casa y la casa de tus padres andarían delante de mí perpetuamente. Y eso significa para siempre. Mas ahora ha dicho Jehová: nunca yo tal haga, porque yo honraré a los que me honran. ¿Me está entendiendo? Y esta palabra cayó fuerte. Un profeta llamado Elí tuvo la oportunidad de ser un gran servidor de Dios, pero dejó corromper la voluntad divina de Dios y dejó que sus hijos hicieran cualquier desastre en el tabernáculo, en el lugar donde Dios había establecido. Así que ellos pensaron que no iba a pasar nada, porque había una promesa perpetua. Pero Dios tiene el poder de revertir toda perpetuidad si Él lo desea y Él lo quiere, porque Él es Dios. Y cuando nosotros no tenemos temor, respeto o reverencia, honramos al Señor, y esa honra trae retribución a nuestras vidas, porque todo lo que hacemos lo hacemos por amor al Señor. Y el Señor promete que seremos benditas nuestra tierra, pero también serán benditos nuestros hijos, serán benditos nuestro hogar, nuestra familia, nuestro matrimonio, que Él dará sustento, Él dará providencia, que no escaseará la harina en la tinaja, por cuanto honramos al Señor con su palabra. Y a su nombre. Por eso a veces Dios puede encontrar escasez de honra. Y no estoy hablando de la parte de ofrenda, de ser diezmista. Esa honra de servicio, de deseo de buscar, que la pereza no nos gane en la hora de salir al encuentro con Dios. Porque usted y yo esta noche
no estamos para ver al hombre en carne que está aquí adelante, sino que hemos venido a buscar lo sobrenatural de Dios, que es el Espíritu Santo de Dios. Amén, iglesia. ¿Quién vive, iglesia? Por eso, hermanos míos, nunca pierda el respeto a Dios, la honra a Dios, la dedicación al Señor. Porque el propio Señor Jesucristo dice así en su palabra: quien me sirve, mi Padre lo honrará. Y honrar es que, tranquilo, aunque el ejército acampe contra ti, aunque en la puerta de tu casa echen cualquier macumba, aunque estén deseando tu muerte o te maldigan tu vida y tu familia con palabras duras, dice el Señor que toda maldición contra el pueblo de Dios se revertirá en bendición y victoria. Se revertirá en bendición y victoria. Cuando yo y mi esposa comenzamos en el ministerio, luego de una reunión y de toma de decisiones, una mujer me llamó, eso de las 11 de la noche, y dijo: Pastor Daniel. ¿Quién habla? Soy fulana de tal. Y aquella boca fue despotricar. Maldijo a mi señora, a mis hijos, las generaciones, esto, aquello. Y yo estaba, digamos que no totalmente maduro espiritualmente. Y me tomó por sorpresa que una persona que frecuentaba la iglesia, que orábamos por ellos, que por las malas actitudes como dirigente uno tenía que tomar decisiones en el Señor, no en la carne. Entonces esa actitud se volcó en maldición contra mí y me sorprendió. Así que llamé a mi pastor y le dije: Pastor, acaban de maldecirme. Y él se reía. Pero ¿por qué te ríes?, le decía yo. Porque es que no has leído una parte de la palabra de Dios. Y Dios dice que cuando te maldicen, te están bendiciendo en sobreabundancia. Así que los que estamos en Cristo vivimos confiados que ninguna fuerza del mal podrá destruir nuestras vidas si nosotros estamos impregnados en la gracia de Dios. Y por eso dice la palabra que mejor un día en la casa de Dios que 1000 fuera de ellos. Y estamos aquí porque queremos avanzar. Y la pregunta del Señor esta noche: ¿quieres avanzar? ¿Quieres avanzar? ¿Quieres avanzar? Entonces recibe la palabra de Dios esta noche. Recibe la palabra del Señor. Oh, gloria a Dios, aleluya. Ahora vamos a estar de pie, hermanos. Hoy es el 6º día de la campaña. Los muros se están moviendo. Todavía no se han fisurado. Pero es campaña de 7 viernes.